Bueno, demos inicio entonces a nuestro encuentro. Bienvenidos nuevamente a los que no saludé, perdónenme, pero no los veía en la pantalla. A todos muy buenas noches. Vamos a disponernos para iniciar este encuentro colocándonos en las manos de Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero estés bien. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos allí brevemente cada uno en la presencia de Dios a agradecer por la oportunidad de encontrarnos una vez más aquí, porque somos bendecidos y amados, profundamente amados, porque Dios ha estado con nosotros. Haz memoria ahí de cada bendición y dale gracias a Dios. Primero por la vida que tienes, aún estés viviendo lo que estés viviendo, tienes un regalo maravilloso y es el de existir. Seguramente te has sentido como Dios ha luchado contigo en muchas ocasiones. Por eso dale gracias a Dios ahí. Pidámosle a ese buen Dios que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos acompañe en todo cuanto hagamos. Pídele ahí, dile: Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre mí. Díselo con tus palabras. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. Mi desierto se queda, allí estarás. Y podré ver tu poder, ver tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Estamos seguros de que Dios está aquí en medio de nosotros, porque prometió que si 2 o 3 se reunían en su nombre, ahí estaría. Y estamos seguros de que estamos protegidos bajo las alas de ese Espíritu de Dios. Por eso, como hijos muy amados, saludemos a nuestro Padre con gratitud y digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy voy a proponerles algo y es que vamos a empezar a meternos en la Biblia como tal. Hasta el momento hemos visto temas introductorios que son muy importantes. Lo que hemos hecho en estos encuentros es ir dando varios contenidos que nos van a ayudar a acercarnos a los libros con una comprensión mayor. Hoy vamos a tocar un temita que nos va a ayudar a eso y vamos a iniciar con el Antiguo Testamento y particularmente con el Pentateuco. Luego de esta introducción que tenemos hoy hacia el Pentateuco, ya empezaremos en la próxima sesión que tengamos a abordar el libro de Génesis y nos meteremos de lleno al Génesis, algunos de sus pasajes, analizarlos juntos y aprender algunas generalidades también de ese libro. Y así nos vamos a ir por la Biblia a ver cómo nos va en este camino de aquí en adelante. Pero yo quiero recordar que teníamos una tarea derivada del encuentro anterior. Por si alguien no vino al encuentro anterior, el encuentro anterior hablamos acerca de la lección divina. Vimos un poco qué era, cuáles eran sus pasos, dónde se originó, la manera como los papas nos la han recomendado, como hace parte de la vida de la iglesia, como ha estado siempre desde siglos atrás, incluso desde por allá el siglo II, la época de Orígenes, y teníamos un texto como tarea para hacer lección divina. Si no la hicieron, tranquilos, no hay problema. Recuerden que aquí no vamos a rajar a nadie, pero si la hicieron, yo quisiera en un momento brevemente que compartiéramos un poco en torno a eso, a esa tarea de la lección. Yo les había propuesto que hiciéramos un ejercicio de lección y lo vamos a tener. Quisiera proponerles, bueno, Jonathan ya nos dirá ahora más adelante si podemos por este mismo link o por dónde, que mañana a las 7:30, si tienen el tiempo, los que puedan, nos conectemos y hagamos el ejercicio de la lección con un texto. Para los que quieren de pronto afianzar un poquito, cogerle más sentido a ese método para que lo implementemos en la vida, pues esta es una oportunidad adicional para los que lo deseen. 7:30 mañana les propongo. Pero bueno, al final hablaremos de eso. Ahora quiero ir un poquito cómo nos fue. Primero, cuéntenme por el chat, los que puedan y quieran, si hicieron o no la lección que correspondía para esta semana. Mándenme un sí o un no y así sabemos más o menos cómo nos fue, con total honestidad. Los que sí, manden ahí en el chat un sí. Yo lo hice, listo, háganlo, como para tener una idea de cómo nos fue con la tarea. Y bueno, hay varios que sí, muy bien, ok. Y ahora quisiera un voluntario, bueno, por aquí veo que Viviana lo hizo, Viviana Valenzuela. Viviana, el primer paso de la lección es la lectura. Bueno, una disposición previa, que espero que la hayan hecho, puestos en oración, una posición cómoda, un lugar donde nadie los interrumpiera, una adecuada respiración, un ponernos en la presencia de Dios y pedir el don de su espíritu. Luego de esa disposición viene el primer paso, que es la lectura. Entonces, Vivi, yo no sé si tú puedas, Viviana Valenzuela, contarnos qué decía el texto. ¿No lo puedes recordar con tus palabras? Sí, señor. Bueno, el relato inició con alguien, pues uno de los que conocían la ley, preguntándole a Jesús, pues cuál era como el mandamiento que debíamos cumplir. Y Jesús le preguntó de vuelta qué era lo que decía la Escritura. Y ellos le contestaron que pues amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas, pues no así tal cual literal, pero pues esa fue la respuesta. Y el prójimo como a sí mismo. Entonces ellos como que Jesús les dijo, sí, ahí está la respuesta. Y ellos quedaron como con el picor de ponerle la trampita. Pues no sé si pues me esté pasando ya al siguiente paso. Y les preguntó que quién era el prójimo. Entonces él comenzó a contar la parábola. Esa parábola sí, pues la conocemos mucho pues por el colegio en el que trabajo, porque es como el fundamento teológico de nuestro modelo pedagógico.
Entonces, pues contaba que había un señor a quien habían atracado, perdón, respiración, a quien habían atracado, robado y lo dejaron muy mal herido. Entonces, primero pasó bueno, no recuerdo exactamente, pero pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó alguien más y ninguno de los tres lo ayudó. Ay, estoy tan nerviosa, perdón. Y Tranquilo. después pasó un samaritano. Entonces, eso se nos explicaba, yo hasta hace poquito comprendí que no se llevaban bien los samaritanos con los del pueblo en que sucedieron los hechos. Y el samaritano, aún así, como olvidando que el hecho de que no se llevaran bien, lo llevó, lo montó a su caballo, lo llevó a una posada y le pagó al Señor para que lo cuidara. Entonces Jesús les preguntó que quién de los tres o de los cuatro había sido su prójimo. Les dijeron que pues el samaritano. Entonces de nuevo les dijo que, exacto, que ellos tenían la respuesta y que debían hacer lo mismo. Ok, muchas gracias, Lidia. Estuvo excelente ese recuento del texto y esa es la idea, o sea, ser fieles al texto en este paso, acuérdense, es la comprensión lectora de qué dice el texto. Muy bien, yo agregaría un detalle y es que viéndolo dieron un rodeo y siguieron, que fue un gesto que hicieron, pero por lo demás está pues supremamente claro en nuestro texto, eso es lo que dice el texto. Luego, aquí también podemos hacer recurso de cosas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, Viviana nos decía algo, decía, caramba, los judíos no se la llevan con los samaritanos. O sea que mira lo interesante. Esos a los que ustedes desprecian están cumpliendo la ley del prójimo y ustedes que se la dan de mucho café con leche no hacen lo que tanto predican y tanto dicen que es importante. Entonces ahí ya nos agrega un sentido todavía más fuerte. Otro datico que te puede ayudar, por ejemplo, en eso. Para el judío, la sangre era sinónimo de impureza. Entonces, por ejemplo, tocar sangre era quedar impuro, ¿sí? Era una impureza. Seguramente estos que van al culto y van al templo. Y para llegar allí se les exigía estar puros. Por lo tanto, digamos que es como ir a misa el domingo y que tenías que llegar al domingo a misa puro. Entonces, claro, cuando ellos ven ese hombre ahí golpeado, casi medio muerto, sangrante, como que dicen, uy, no, nos juntamos y aquí nos purificamos y nosotros vamos desde carrera para el templo, como que no aguanta, pues ni modo, pobrecito. Se les está olvidando, están cumpliendo la ley, pero no están viviendo la misericordia. Ese es otro punto que también te puede enriquecer todavía mucho más ese texto que leemos. Y ahora vamos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto era la meditación. En el primero la pregunta era, ¿qué dice el texto? Y ahora es, ¿qué me dice el texto? A mí, ¿qué me dice? ¿Sí? Alguien que quiera compartir ese texto. Bueno, por aquí veo que Ivonne dice, podríamos hacer la lección con la lectura de este domingo. Ah, ok, sobre la propuesta de poder hacerlo, me parece muy chévere. Pero Ivonne, no sé si hermanita Ivonne, nos cuentas qué te dijo el texto. ¿Pudiste hacerlo? Bueno, tal vez no me escucha la hermanita Ivonne, pero veo que Nancy Velázquez desea hablarlo. Nancy, en ese punto, ¿qué pudiste ver? Nancy Velázquez. Sí, señor, buenas noches para todos. No enciendo mi cámara porque tengo fallas técnicas, entonces qué pena. Bueno, padre, uno el texto, pues aunque es muy conocido, de pronto el leerlo muchas veces así de rapidez no deja muchas cosas. Pero ya contemplándolo poquito a poquito, me doy cuenta, o bueno, como que traté de ponerme en todas las situaciones, en cada uno de los personajes. Y bueno, con esto el Señor, ¿qué me quiere decir? Y allí descubro que uno, la indiferencia es algo muy natural de mi ser, entonces es algo que de pronto yo no he visto y el Señor me lo quiere reflejar. Dos, es el de pronto juzgar a los demás o señalarlos por su manera de actuar, de pensar, sin de pronto conocer aquello que era la ley para ellos. Entonces, por ejemplo, que hace muy poco comprendía que los samaritanos no la iban con los fariseos y pues el tema de la sangre, eso era algo también que no
cumpliendo, porque el hecho de no tener contacto, pues estaban haciendo lo que estaba bien. Pero pues ante los ojos de Dios a veces violar esas leyes para hacerlo mejor, ahí está la diferencia, que fue lo que hizo todo el momento, y eso es lo que él me invita. Y en ese momento sentía así como que tantas veces que yo me apego tanto a la ley, que de pronto evito hacer el bien. Entonces en eso sí me marcó mucho esta palabra, padre. Nancy, muchas gracias, y yo quiero resaltar algo de lo que está haciendo Nancy. Si se dan cuenta todos los que estamos aquí presentes, Nancy no dijo nosotros, o es que la gente es mala. No, Nancy dijo a mí me. Todo el tiempo nos hablaste en primera persona, y de eso se trata en este punto. A mí, ¿qué me dice la palabra de Dios? Entonces, muchas gracias, Nancy. Muy, muy interesante lo que te dice Dios y a lo que te está hablando en la vida. Me parece muy bonito eso. Vamos a un tercer paso. El tercer paso era la oración. Y allí ya no es qué dice el texto, qué me dice el texto, sino qué me hace decirle a Dios. ¿Alguien quiere compartir ese momento, cómo lo vivió y qué le decía a Dios a raíz del ejercicio de la lección? Sí, escríbame por el chat y así le damos la palabra. Bueno, creo que Ana Subidia quiere compartir. Ana Subidia, ¿qué te hacía decirle a Dios el texto? Bueno, yo leyendo y meditando mucho el texto, le pedía mucho al Señor la gracia que me diera amor para amar a las personas así no las conozca, no importando su situación, porque puede ser una persona, en este caso fue un hombre que estaba atracado y golpeado. Podía ser, por ejemplo, un indigente, una persona que Dios me da la gracia para amar y ayudar, sino así lo conozco, que sea misericordiosa como Dios es misericordioso conmigo. Le pedí mucho al Señor en la oración que saque de mí de pronto esa falta de amor, esa insensibilidad al dolor de las otras personas, que no haga lo de estos personajes, sino que como ese samaritano, él pasó, se bajó el caballo, lo recogió, le sanó las heridas, y pienso que no solo las heridas de su cuerpo, sino también en el corazón. Yo creo que este hombre, al sentirse acogido por este buen samaritano, llenó su corazón de amor, y eso es lo que yo pido a Dios, que me dé amor para amar a los demás como Dios me ama. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana Subidia, y qué bonito eso que le pides a Dios. Ciertamente, si Dios no nos ayuda, no vamos a poder amar como Él espera. Entonces, qué bonito pedirle eso a Dios, de decir, Señor, ama tú en mí, ama tú en mí. Sería la súplica más bonita, y qué bonito. Gracias por compartirnos ese momento de oración. Pasamos al cuarto momento, y era la contemplación. Esa contemplación de la bondad de Dios, que nos muestra su amor, su misericordia, que tal vez Él ha sido samaritano con nosotros, o tal vez la contemplación de ese texto, de mirar los sentimientos, lo que había en esta escena, como quien observa. Bueno, aquí Ivonne Sánchez dice: yo, padre, sé que lo decías del punto anterior, pero no sé si vos nos quieras compartir cómo te fue la contemplación. ¿Pudiste hacerla? ¿No? ¿Cómo te fue? Sí la pude hacer, pues hice la lección frente al Santísimo, entonces fue muy bonito poder contemplar esa escena del buen samaritano, cómo tuvo la capacidad, tuvo esa gracia de salir de sí mismo para poder hacer esa obra de misericordia con su hermano, porque pues Jesús ahí decía en el texto que él fue prójimo porque ayudó a su hermano. Entonces ahí lo que me invitaba a contemplar es que yo no puedo ser prójimo de mi hermano si no practico la misericordia con él. Entonces ahí pues contemplando esa parte del Evangelio, es como me puse como en el papel del samaritano, qué fue lo que él hizo, y pues ahí lo que
lo que encontré es que pues el samaritano primero vio la necesidad de su hermano, sintió compasión. Entonces Jesús me invita a ver las necesidades de mi hermano, a tener compasión, a acercarme, ser capaz de sanar sus heridas y salir como de mi comodidad, porque el buen samaritano fue capaz de salir de su comodidad y subirlo a su carruaje y llevarlo con él y cuidarlo. Entonces en esa contemplación Jesús me invitó a tener esa gracia también de salir de mi comodidad para llevar a mi hermano conmigo y no abandonarlo simplemente como que lo curé y ya que se acabe de aliviar solo. No, es hacer la curación, pero estar atento hasta que se recupere totalmente. Entonces, pues eso fue lo que pude ahí contemplar. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Dios te bendiga por compartir con nosotros ese momento. Tú nos adelantaste también un poco qué te estaba diciendo el texto. Está muy bien, es válido en esto, que no se nos pierda eso que resalta Ivonne, y es el contemplar eso, que es esa bondad, el contemplar a Dios mismo, es ese momento como, acuérdense que yo les digo, es el Dios me mira y yo lo miro a través de su palabra, cae en el corazón de ese Dios, esto que me dice de Dios, y era un texto que nos decía mucho de Dios. Porque miren que igual que el hombre tirado en la mitad de ese camino, el ser humano por el pecado estaba abandonado y tirado y condenado a muerte. Y Dios baja, se hace uno, se cruza por el camino del hombre que está tendido y lo rescata. Y muere por él y hasta paga de sobra su deuda. Muy parecido a Jesús. Entonces miren que este texto nos ayudaba mucho a conectarnos con Jesús y a poder contemplar y decir, Señor, bendito seas. Cuánta bondad hay en tu corazón. Por ahí también puede ir la contemplación. Él me mira, yo lo miro. Y finalmente, ahí estaba el paso de la acción del que hablábamos. ¿A qué me compromete en concreto? Y yo vi que por ahí Jonathan decía yo. Entonces, Jonathan Hill, si su merced nos comparte, ¿a qué lo invitó? ¿Cuál fue su compromiso concreto que hizo a la luz de este texto? Bueno, padre, era para mí, pues era el punto anterior, pero pues ya que tocó este, no importa. ¿A qué me comprometería? A trabajar más en la tolerancia, porque creo que no es sencillo, o por lo menos hablo de mi persona, no es sencillo a veces entender completamente a mis hermanos. Entonces a veces uno como que para lo que para uno es lógico, para ellos quizá no. Entonces en ese punto quisiera fortalecer más mi tolerancia hacia mis hermanos para poderlos comprender. Y algo como retomando los puntos anteriores es que yo siempre le pido a mi Dios es que me permita ver por medio de sus ojos, porque Él siempre ve con misericordia. Entonces asimismo me enseñe y me permita a mí ver a mis hermanos y ayudarlos con mayor entendimiento y comprensión. Te voy a hacer una pregunta ahí, Erika, y es, claro, este es su compromiso concreto, tú lo marcas en la tolerancia. A veces hay personas con quien vivimos más esa necesidad de tolerancia. ¿Viene a tu mente alguien con quien digas, debo ser más tolerante en particular con? Pues sería con mi suegra. Ok, mira, me fantástico que viene a la memoria tu suegra, por ejemplo, porque es eso, es, ok, lo más concreto posible, ya lo tenías, pero si lo puedes concretar más, entonces mira que ya apareció un nombre y un rostro, o sea que ya tienes la tarea por hacer. ¿La comenzaste? ¿Ya empezaste a hacer realidad ese compromiso? Sí, padre. Cada día se trabaja con más esfuerzo, pero sí. Bueno, perfecto. Y muchas gracias, Erika, por compartirnos. Este punto también es difícil, no es fácil hablar de lo que a mí me compromete la palabra, pero excelente. Me alegra mucho ver que, gracias a los que participaron, sé que muchos otros la hicieron, y es muy bonito ver que pudieron hacer el ejercicio, que entendieron cada uno de los pasos. Les recuerdo que mañana podemos hacer la lección los que quieran, nos conectamos
Ahora Jonathan nos dirá si por este mismo link, y de esa manera pueden afianzar los que apenas están conociendo la lección divina, cómo hacerla en casa. Es una riqueza muy linda. Ojalá la sigan haciendo. La pueden hacer, como Ivonne nos decía, por medio de los textos del domingo, por ejemplo, una vez a la semana, sería hermosísimo. Pero bueno, ahí les dejo la inquietud. Muchas gracias por compartir esa tarea a los que alcanzaron a hacerlo. Ahora vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Y antes de empezar y de entrar en materia con este encuentro, yo quiero recordarles algo que ya les había dicho, pero que nos va a servir mucho ahora que vamos a entrar en el Antiguo Testamento. Y por eso quiero recordarlo. Y era un poco cuando hablábamos de la situación geográfica del pueblo de Israel. Este mapa me gusta muchísimo porque en este mapa se ven cuáles fueron como las potencias de ese momento. Eran los imperios dominantes. Y el mapa nos va a mostrar en qué orden empezaron a dominar esa región. Si ustedes ven, es que mi puntero, sí, aquí se alcanza a ver. Bueno, no sé si ya lo alcanzan a ver, no, creo que no lo alcanzan a ver, pero hay un cuadrado en el centro del mapa, como un cuadradito, donde dice Samaria y Jerusalén. Espero que alcancen a ubicarlo en la diapositiva. Y ahí donde dice Samaria y Jerusalén, esa es el lugar donde está la tierra de Israel, el pueblo que nos interesa porque es el pueblo de Dios, porque es el que nos ha transmitido la palabra de Dios como tal. Entonces, miren que ese pueblo está en medio de todos estos gigantes y eso va a implicar muchas cosas para el pueblo. Porque implica que es como el pasador, haga de cuenta, como que si Egipto quería subir a atacar a los de arriba, pasaba por donde estaba el pueblo hebreo. Como que si Babilonia quería venir a atacar a Egipto, entonces pasaba por donde estaba el pobre pueblo hebreo. Que Grecia se venía para abajo a atacar, entonces coja también ese pasadizo. Que era Persia el que venía, pasaba por ahí. Entonces miren que los pobres hebreos estaban en una situación geográfica muy difícil. Eso implicaba que eran continuamente atacados, implicaba que estaban muchas veces a merced de esos ataques y se sentían muy vulnerables, implicaba que el que dominaba le traía costumbres, traía sus dioses, elementos culturales que hacían que la fe del pueblo estuviese en riesgo y por eso ellos van a desarrollar una fuerte prevención contra las culturas paganas. Como que ven en juego mantener su fidelidad a Dios o ser invadidos por todas esas costumbres, culturas, religiones a las cuales venían. También va a ser un Dios que va a tener que poner su confianza en el Señor, porque van a tener muchas peleas, invasiones. Por eso es tan fuerte en el Antiguo Testamento oír hablar del Shaddai también, ¿no? Que es el Dios guerrero. Y hay salmos que dicen, Él adiestra mis manos para el combate, para la batalla. Y es esa manera como Dios pelea con su pueblo. Eso va a estar muy en la cultura semítica. Quisiera que miráramos un poco el mapa que ustedes tienen en pantalla para que nos diéramos cuenta brevemente de cuáles fueron las potencias que estuvieron aquí dominando ese territorio. Ciertamente Jerusalén no fue una de esas potencias, el pueblo israelita no lo fue. Por eso va a estar muy a merced de estos grandes imperios que van a tener también fuertes ejércitos y a los cuales muchas veces el pueblo judío va a tener que pagarles tributos constantes, incluso en tiempo de Jesús. Si se acuerdan, en tiempo de Jesús los judíos pagaban impuestos al emperador romano. Entonces veamos brevemente cuáles eran esos imperios que dominaron a lo largo de la historia del pueblo judío. El primero, allí lo ven con el número 1, es Egipto. Y Egipto está ubicado ahí, abajito de donde dice Alejandría. Allí Egipto va a dominar sobre Canaán mucho antes de que el pueblo llegase a ese lugar. Ya eso era un territorio dominado por Egipto. Porque el apogeo de esa cultura egipcia, de ese imperio, va a estar más o menos con el faraón Ramsés, ¿sí? Y después de Ramsés va a empezar a decaer poco a poco, ¿sí?
el poder va a ser cada vez menor, se va a concentrar más en el territorio de Egipto, pero aún así va a estar molestando continuamente a Israel, a quien tiene muy cerca como vecino. Eso es como la primera civilización que tuvo gran influencia sobre toda esa tierra. Un segundo imperio va a ser Asiria, y ese lo ven en la parte superior derecha de sus pantallas. Asiria va a ser otro imperio que también se va a tomar Samaria. Acuérdense que en un momento yo les dije que el reino se va a dividir y Samaria va a quedar como capital del norte y Jerusalén del sur. Entonces Asiria va a venir a asediar al pueblo judío, se va a tomar Samaria y posteriormente va a bajar a atacar a Egipto, lo va a derrotar, eso más o menos en el 660 antes de Cristo. Después de ese auge, de esa expansión, nuevamente va a venir el declive de este imperio también, cuando surja el imperio babilonio, que es el que va a mandar la parada, le quita como el cetro del poder a Siria. Y ahí viene nuestro 3, lo van a encontrar más hacia el centro, ahí pegadito a Samaria y Jerusalén, y es Babilonia. De hecho, Babilonia va a sonar mucho en el Antiguo Testamento, porque Babilonia se va a meter por completo a Jerusalén, se la va a tomar en el año 597 y la va a destruir el templo, y eso es una desgracia para el pueblo judío enorme. Además, se los va a llevar cautivos a Babilonia, y por eso muchos salmos van a hablar de ese destierro. Junto a las murallas de Babilonia nos obligaban a cantar cantares de Sión, y toda esa desdicha va a ser narrada por el pueblo. Los profetas van a hablar de ese destierro, van a decir cómo es por la culpa del pueblo, porque se ha alejado de Dios, por poner su confianza en los hombres, y eso va a marcar los textos que vamos a ir analizando de aquí en adelante. Eso va a pasar más o menos en el año 587, esa destrucción de Jerusalén, y es en el siglo XVIII antes de Cristo donde Babilonia va a lograr como una hegemonía. Más adelante, Babilonia va a caer a mano del imperio persa, que destruirá Babilonia en el 538. Miren que desde lo que les estoy contando, ustedes pueden darse cuenta de cómo eran esas guerras, cómo era, venía uno y destruía al otro, se hacía fuerte y venía y al otro, y los pobres como los judíos, pues estaban ahí como en el medio de todos, siendo la ropa de trabajo de todo el mundo. Primero, porque por ahí pasaban para atacar a los otros imperios, pero también porque al cambiar de poder, pues hombre, estaban a merced de lo que mandara el imperio dominante. Vienen los persas, esos están aquí abajito de Asiria, en la parte superior derecha de sus pantallas, y Asiria va a tener un enorme poder con Ciro, que también es nombrado en varios textos bíblicos, hacia 550, 529 antes de Cristo, ¿sí? Ahí va a surgir otra figura grande que va a ser Alejandro Magno en la historia, y eso va a ser hacia el 330 antes de Cristo. Ese es otro imperio que también nos hablarán de Ciro en algunos libros de la Biblia y que va a estar ahí presente. Y después de Persia, pues va a venir también Grecia más adelante. Y miren que con esto vamos recorriendo la historia del Antiguo Testamento y llegando casi que al Nuevo. Y allí en Grecia, el emperador Alejandro de Macedonia va a conquistar Palestina en el 333 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, era lo que yo les decía de por qué el griego va a empezar a ser una lengua dominante y por qué muchos van a terminar judíos hablando griego, viviendo en Grecia, y por qué muchos de los textos sagrados van a traducirse al griego para poder llegar a los judíos de habla griega. Entonces miren que ahí ya nos empieza a dar luces acerca de esto. Y finalmente vendrá Roma, más contemporáneo hacia el nacimiento de Cristo. En el 63 antes de Cristo, Pompeyo va a ir a vencer al imperio griego, y Palestina, Jerusalén, va a estar bajo las órdenes del emperador. Van a tener que pagar impuestos a Roma. Entonces,
como que quería compartirles este mapa para recordarles un poco cuál era la situación tan particular de Jerusalén desde el punto de vista geopolítico, desde la ubicación que tenía, y esto nos va a dar muchas luces para entender muchas de las letras plasmadas en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque nos va a ayudar a entender cómo se paraba el pueblo ante estas constantes amenazas, ante el estar subyugados a otros pueblos, la tragedia de las deportaciones, de la destrucción de su ciudad. Esto nos da unas luces bien bonitas. Y nos da luces también, porque eso significa que la única cultura no era la hebrea, sino que todos estos imperios dominantes tenían culturas, religiones, dioses propios, elementos culturales que al entrar en contacto con los hebreos, sin lugar a dudas, van a impregnarlos y van a hacer que también los hebreos tomen una posición defensiva frente a eso que llega del exterior y que amenaza la pureza de su fe. Espero no sea muy engorroso esto que estamos viendo, pero me parece que puede ser muy enriquecedor para comprender el Antiguo Testamento al que nos estamos adentrando. Y entonces vamos a hablar de la manera como el pueblo hebreo es fuertemente marcado por la mentalidad del Medio Oriente. Cuando hablamos del Medio Oriente, hablamos de ese mapa que acabamos de ver. Una zona muy grande donde convivieron muchas de las principales civilizaciones de la humanidad. El entrar en contacto con esos pueblos, como se los decía, va a hacer que la espiritualidad de esos pueblos, su literatura, también permee la espiritualidad y literatura del pueblo judío. Casi que podemos decir algo, es como lo que pasa con la globalización hoy en día, no sé si se han dado cuenta, pero desde que entramos en la era de las comunicaciones, desde que tú puedes comprar por allá en Japón o en China y te llega aquí al mes o a los 20 días, desde que tú puedes estar pendiente de lo que pasa allá y allá se pone algo de moda y Netflix nos dice, no, este es número 1 en los Estados Unidos y aquí comenzamos a verlo y empieza a ser tendencia. Incluso a veces tomamos dichos de otros lados, por ejemplo los mexicanos usan el parce. ¿Y por qué se les pegó el parce? Pues porque están viendo series de narcos allá, por allá en las telenovelas que les presentan, y entonces ¿qué hubo, parcero? Y usted va para allá y el mexicano está con el parcero en la boca, y por aquí hay alguno que está hablando expresiones de otros lugares. Ese contacto cultural y la manera como empezamos a cambiar expresiones, hábitos y cosas nos puede iluminar un poquito lo que le sucede al pueblo judío. Ellos, al estar rodeados de todas esas culturas, muchas de ellas más fuertes que la suya porque eran imperios enormes, pues van a ser influenciados por esos textos. Además, mira lo interesante que veíamos en el mapa. Egipto, por ejemplo, habitó esa tierra y tuvo poder sobre la tierra donde vivirían los hebreos mucho antes de que ellos llegaran. Por lo tanto, es natural que al llegar allí se peguen las costumbres del lugar donde están. Te pongo otro ejemplo de la actualidad que puede iluminarnos muy bien qué es lo que pasa en ese momento histórico para el pueblo judío. Y es, por ejemplo, lo que pasa con los venezolanos. Ellos al llegar a un país como el nuestro, seguramente empiezan a encontrarse con costumbres que ellos no tienen. Y es muy probable que pierdan algunas costumbres de las que traían y adquieran algunas de las nuestras. Voy a pensar en algo, pensemos en la comida que está muy relacionada con lo cultural. Es probable que allá no se tome la huepanela, creo que allá no la usan mucho para tomar. Pero al estar aquí en medio, es probable que los venezolanos que están creciendo, que los nuevos bebés que nacen, incluyan la huepanela dentro de su menú, ¿sí? Y mira cómo esas transformaciones se dan por el entrar en contacto de una cultura con otra. Lo mismo, el mismo fenómeno, pero llevado más de 2.000, 3.000 años atrás, ocurrió al pueblo judío cuando, siendo errantes, van caminando en medio de otros pueblos no judíos que tienen culturas, prácticas religiosas propias, etc. Por eso vamos a ver esto. Un poquito yo quiero acercarlos en este día a algunas producciones literarias de otros pueblos no judíos y
para que te des cuenta de la influencia tan grande. Quiero que analicemos un poquito fragmentos de algunos textos y eso nos va a ayudar mucho a prepararnos para meternos a los relatos de los primeros capítulos del Génesis. Empecemos entonces. Del primer pueblo que quiero hablar en esta noche es de Egipto. Y tenemos que hablar un poco de cómo era la mentalidad de los egipcios. Aquí yo tengo que decirte algo. La mentalidad del pueblo egipcio está fuerte modelada por el país que tiene. Es un país donde hay mucha luz. La región donde ellos están es casi como el desierto, pero también tienen un terreno fértil porque están bañados por el Nilo y eso va a hacer que esa luminosidad los marque profundamente. Ver al astro sol, eso va a marcar su cultura, su religión, todo. De hecho, van a tener al sol como un dios, ¿sí? Y claro, imagínate la relación con el sol. Mientras el sol está, como que todo es bueno, todo se ve verde, uno ve, etcétera. Pero cuando el sol se oculta, eso va a generar cierta inquietud, ¿no? Y entonces la noche se va a asociar a los poderes como del oscuro, de la noche, del mal. Pero el egipcio aguarda siempre una esperanza, y es que el sol vuelve a aparecer, y entonces va a volver a venir y va a triunfar sobre las tinieblas. Eso está muy metido en la cultura egipcia como tal. Te decía que el sol va a ser el primero de los dioses para los egipcios. De hecho, el sol, como dios, va a ser quien va a engendrar a las demás divinidades y a los mismos hombres. Es como el Dios supremo, digámoslo así, el sol mismo. Quiero invitarlos a que juntos leamos un himno que le escriben al Dios Sol. Se le atribuye al faraón Akenatón, que reinó más o menos hacia el 1350 a.C. Ponle atención, porque este texto que vamos a leer fue escrito 1350 años antes de Cristo. Imagínate lo antiguo. Es más antiguo incluso que muchos de los textos bíblicos. Porque acuérdate, la línea del tiempo que vimos es hacia 1200 más o menos cuando empiezan a componerse. Entonces, ponle mucha atención a este texto que el faraón Akenatón le escribe al dios Sol. Vamos a leerlo brevemente, pero ponle mucho cuidado a cada palabra. Ahí lo puedes leer también tú en pantalla. Tú apareces perfecto en el horizonte del cielo, disco viviente que estás en el origen de la vida. Cuando te elevas en el horizonte oriental, llenas todo el país de tus perfecciones. Cuando te pones en el horizonte occidental, la tierra está en tinieblas, como en la muerte. La tierra yace en silencio, pues el que la ha creado descansa en su horizonte. Luego, la tierra se ilumina cuando tú te elevas en el horizonte y brillas, disco solar, durante el día. Los hombres despiertan y se ponen en pie, pues tú los haces levantar. Sus brazos adoran tu aparición. Luego la tierra entera se dedica a sus trabajos. Las barcas descienden o remontan el río. Todos los caminos están abiertos cuando tú apareces. Los peces saltan ante tu faz en la superficie del río. Tú eres el que hace desarrollarse el germen en las mujeres y creas la semilla en los hombres. Cuán numerosas son tus creaciones. Están ocultas al rostro de los hombres, oh Dios único, al que ningún otro es semejante. Tú has creado el Nilo para hacer vivir a los humanos, pues los has creado para ti. Tú, el Señor de todos cuantos son, que te fatigas por ellos, Señor de la tierra, que brillas por ellos, tú estás en mi corazón. A mí me parece que, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que es un poema muy bonito. Realmente es como una oración muy, muy bella que dirigen al Dios como divinidad, los egipcios, en palabras de este faraón. Y ahora quiero invitarte a algo. Quiero que mantengas un poco la impresión de estas palabras, el sentido, la intencionalidad que tienen. Y ahora quisiera que buscaras en tu Biblia, los que la tienen allí, el Salmo 104, 103.
Los que la tienen, búsquenlo ahí para que lo puedan ver de primera mano. Salmo 104, 103. Yo te invito para que le pegues ahí una leidita si la tienes. Si alguno no la tiene, la voy a leer en voz alta, pero si la tienes, ve leyéndola ahí, síguela, cáptale el sentido a ese salmo. Vamos a leer un pedacito. Bendice, alma mía, a Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande eres. Vestido de esplendor y majestad, te arropa la luz como un manto, como una tienda extiendes el cielo. Miren lo interesante. Díganme si eso no se lo podríamos aplicar al sol. Ese primer párrafo que el salmista le está dedicando al único Dios se podría aplicar al sol. Pero sigamos mirando a ver qué más pasa. Levanta sobre las aguas tus moradas, te sirven las nubes de carroza, te deslizas sobre las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministro. La intención de que está hablando aquí está refiriéndose a Dios, al único Dios de Israel. Esa es una gran diferencia con el texto de Akenatón. Pero mira cómo parece que hay una familiaridad muy grande. No sé si te logras dar cuenta. Continuemos a ver qué más pasa. Sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Como un ropaje la cubría el océano, sobre los montes persistían las aguas. Aquí está atribuyendo a Dios la función creadora. Y mira que en Egipto se atribuía a ese dios Sol, que era el primero de todos los dioses, la creación de los otros dioses y del hombre mismo. A tu bramido emprendieron la huida, se precipitaron al escuchar tu trueno, subiendo a los montes, bajando a los valles, hasta el lugar que tú le asignaste, les pusiste un límite infranqueable, porque no vuelvan a negar la tierra. A los valles envías manantiales que van discurriendo por vaguadas, abrevan a las bestias del campo, apagan la sed de los onagros. Junto a ellos habitan las aves que entonan un canto entre la fronda. Riega los montes desde tu alta morada, con la humedad de tus cámaras, saturas la tierra, haces brotar hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre. Si lo sigues leyendo, por tiempo lo vamos a dejar aquí, pero si lo sigues leyendo, podemos descubrir que en este salmo puede haber una influencia de esa manera como se veía el sol en la cultura egipcia. Te repito, no significa que el judío esté adorando al sol, no. Para el judío es claro que el sol es el sol y no es un dios. Y que fuera de Yahvé no hay otro dios. Pero en esta expresión, en la manera de concebir a Yahvé, puede haber una fuerte influencia de esa cultura egipcia desde lo que vimos en ese texto, por ejemplo, por mostrarte algo. Eso es algo que me parece muy interesante que quiero que tengas presente. Hablemos entonces de esa mentalidad egipcia que de seguro pudo permear muchísimo al pueblo de Dios. Esta cultura egipcia logra su máximo esplendor, más o menos su auge, hacia el 3000 antes de Cristo. ¿Sí? Como te decía, su región es atravesada por el río Nilo y eso va a causar algo. Mira que la geografía también influye en la cultura y en cómo un pueblo va a concebir la vida y mil cosas más. En el Nilo se dan crecidas, ¿sí? El Nilo se crece, pero esas crecidas tienen una particularidad y es que se dan en unas fechas específicas. O sea, ya el egipcio sabía, de tal mes a tal mes el río se crece, lo sabía, y va a haber inundación. Eso hace que sea previsible y controlable. Como cuando nosotros sabemos, ay, es el mes de vientos, eso es de lluvias. Más o menos esa seguridad la tenía el egipcio con estas crecidas del río. Además, esas crecidas traían algo bueno, y era que a raíz de esas crecidas la tierra se ponía más fértil y el agua aumentaba, que era tan necesario para la vida, y más en estas regiones así como del Medio Oriente. Entonces, mira que ese aspecto geográfico va a incidir en cosas como las que te voy a mencionar ahora.
los egipcios tenían un temperamento naturalmente optimista. Son personas muy optimistas en esa cultura, ¿sí? De tal manera, ¿y en qué se refleja esto? Por ejemplo, en sus dioses. Los dioses son buenos. Los dioses velan por los hombres, los cuidan. De hecho, hasta tienen en su cultura una concepción de la muerte como un paso. Acuérdate de todo eso que hemos visto, los que han visto Nat Geo, etcétera, History Channel, qué sé yo, las pirámides, cómo adornaban las tumbas, cómo les prohibían de cosas para el viaje. La muerte era concebida como un paso y veían ellos que después de la muerte había una vida nueva y resplandeciente para el fiel, para la persona que moría. Entonces, miren que la espiritualidad egipcia está marcada por un aire de optimismo y eso se deriva en gran parte también de la situación geográfica que tenían, de donde vivían, el lugar físico como tal. Eso en cuanto a los egipcios. Pero también tenemos que hablar de Mesopotamia. Cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de todos esos pueblos que viven más hacia la parte superior y a donde, limitando ahí con Jerusalén un poco en el mapa. ¿Cuál es la mentalidad mesopotamia? Que es otros grupos de pueblos con los que se van a encontrar los judíos y en los cuales van a recibir influencia. Esta cultura mesopotámica se difiere mucho de la egipcia, porque ellos no son tan optimistas, ellos son más bien pesimistas. De hecho, los valles donde ellos viven también se inundan, pero a diferencia de lo que le pasaba a los egipcios, a estos pobres las inundaciones le venían de un momento a otro. ¡Fa! Eran verdaderos diluvios. De hecho, la arqueología ha encontrado vestigios de inundaciones fuertes en esa zona donde vivía la cultura mesopotámica. Entonces, son inundaciones impredecibles que llegan, seguramente eso generaba gran malestar. Si eran verdaderos diluvios, imagínate cómo afectaría la vida, las cosechas, etcétera, de estos pueblos. Eso ya va a incidir en la manera como conciben la vida, la divinidad, etcétera. Además, estos van, a diferencia de Egipto que está más abajo y eso los resguarda un poco, van a estar sometidos a más invasiones constantes por todos los imperios que están alrededor, ¿sí? Y además, eso, por ejemplo, ¿quiénes los invadían? No solo los imperios grandes, sino también muchos pueblos nómadas que venían del desierto árabe, ¿sí? O de la meseta de Irán, y eran constantemente atacados por ellos. Para la mentalidad de Mesopotamia, los dioses son caprichosos, y de hecho son dioses que están peleando entre ellos todo el tiempo. Por eso es que cuando perdía un pueblo, se decía que el otro dios era más fuerte. Eran dioses en conflicto. Y aquí también va a pasar algo, y es que hay una fuerte conciencia del hombre como ser mortal. Y pues claro, si yo soy inmortal y el Dios es inmortal, le tengo miedo. Y si además es caprichoso, pues hay un gran temor. Y yo no quiero ni ofender a la divinidad, ni meterme con esos dioses. No, hay miedo en esa cultura por la divinidad. Sus dioses les han dado la muerte como dote. Entonces imagínate, los dioses que lo crearon, pues los condenan a la muerte. Eso ya pone un pesimismo terrible. De hecho, para ellos el reino de los muertos, a diferencia de los egipcios, no va a ser como algo lleno de luz, una nueva vida, etcétera. No, el reino de los muertos es triste. Es un destino que no tiene felicidad alguna. El que muere casi que queda en el olvido, él baja al Sheol y esa vaina no es nada agradable para esta cultura. Para ilustrar un poquito eso, vamos a ver algunos pedacitos de escritos de Mesopotamia, para que los conozcas un poco. Te va a sorprender mucho el parecido que vamos a encontrar con algunos textos que se van a venir a tu memoria cuando leamos esto. Hay uno que se llama, ellos escribieron muchas epopeyas, y esta epopeya es la epopeya de Atra-Asis, que traducido significa el muy inteligente. Esta epopeya se encuentra en Babilonia hacia el año 1600 a.C., para que te hagas una idea de la antigüedad del texto, ¿sí? En la epopeya vamos a encontrar el género mítico y poético. La narración está escrita a modo de poesía, pero también hay un ropaje mitológico que habla sobre cuestiones de creación y demás.
Te voy a hacer una sinopsis del texto. No lo tenemos aquí, nos llevaría tiempo estudiarlo. Pero te voy a hacer la sinopsis para que sepas más o menos de qué trata esta epopeya de Atrahasis. Primero, los dioses están cansados porque tienen muchas vainas que hacer. Y entonces, como están tan cansados que no les queda tiempo, que tienen mucho trabajo, deciden la fácil. Pues creemos al hombre, para que el hombre trabaje y haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y así descansamos. Entonces, mira que ya hay un rasgo negativo de decir, no, pues qué chévere. Nos criaron para ser como los empleados de los dioses, para hacer el trabajo que ellos no quieren. Ahí ya está plasmado en eso, ¿sí? Lo modelan, lo hacen un poco de arcilla mezclada y con la sangre de un dios que ha sido degollado. Entonces, mira, huema chica, dos divinidades debieron agarrarse, degollaron al perdedor y con la sangre del perdedor más la arcilla hicieron al hombre. Eso no suena muy esperanzador que digamos. Continúa hablando. ¿Y qué pasa? Los dioses crean al hombre para que le ayude en los trabajos que a ellos los tienen cansados. Pero ocurre una cosa, y es que la humanidad empieza a crecer, hace mucho ruido, empieza a molestar a los dioses, y entonces estos dicen, no, qué fastidio esos humanos, y empiezan a mandarle plagas, y finalmente le mandan un diluvio como para decir, ya acabemos con esa plaga, como si a tu casa llegara una manada de termitas a comerse todo o algo así. Más o menos esa es la visión que está teniendo este relato mitológico. Date cuenta, porque esto va a influenciar mucho la manera como esos pueblos se van a relacionar con los dioses y la visión que van a tener de humanidad. ¿Qué pasa? Mandan el diluvio. Eso estoy seguro que te está sonando familiar. Lo de la arcilla te recuerda un poco los relatos del Génesis, que vamos a mirar más adelante. Pero también esto del diluvio, ¿no se te hace parecido? Sin lugar a dudas hay un parentesco que uno dice, aquí hay raíces de esto en la Biblia. El pueblo judío bebió de aquí alguna cosa. Cuando los dioses mandan el diluvio, hay un dios que se llama Ea. Y ese dios le avisa a un hombre para que construya una barca donde aloje a su familia y una pareja de todos los animales y así poder preservar a la humanidad. Y quizás alguno está diciendo, oh por Dios, ¿cómo así? O sea que el Noé se lo copiaron, ¿fue plagio? No se angustien por eso, porque aquí hay algo muy bonito. Simplemente a la raíz de muchos de los textos que el pueblo hebreo construyó, están estos textos de otras culturas a los cuales seguramente ellos tuvieron acceso. ¿Y eso significa entonces que esto es una copia y no es verdad? No. Eso significa que hasta de este lenguaje humano Dios se ha valido para transmitirnos su palabra y enseñarnos algo. Por lo tanto, la palabra de Dios no pierde validez. Pero tú y yo estamos ganando en una comprensión realista de la Escritura. Entonces mira cómo estos relatos sumerios incidieron de Mesopotamia, incidieron sin lugar a dudas en el pueblo judío. Miremos otro. Y es otro poema muy famoso. Este poema es el poema del Enuma Elish. Y, ay, espérate que me pase un segundo. El poema del Enuma Elish. Y aquí, mira, este relato, igual que pasaba muchas veces acuérdate lo que te conté de los textos bíblicos. Yo te había dicho que por mucho tiempo estos textos no estaban escritos, sino que se basaron en tradición oral. El pueblo judío mucho tiempo tuvo todas las historias que están en el Antiguo Testamento en la memoria y las repetían unos a otros. Y después se pusieron por escrito. Con poemas como este de Enuma Elish también pasó lo mismo. Mucho tiempo estuvieron escritos, ¿sí? Y después, mucho tiempo estuvieron narrados en tradición oral y después se pusieron por escrito. La forma que se conoce, ¿sí? Debió redactarse más o menos hacia el año 1100 antes de Cristo. O sea que nuevamente estamos ante un relato bastante antiguo.
antiguo y que puede estar a la génesis de muchos relatos también del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer una sinopsis también de este relato como tal. Al comienzo de todo hay dos principios o dos divinidades, dos principios sexuados. Por un lado está Apsu, y Apsu es como el que representa las aguas dulces que están en la tierra. Pero también está Tiamat. Tiamat es la parte como femenina, Apsu es la masculina. Y Tiamat va a ser las aguas saladas del mar. Esta palabra, Tiamat, va a guardar una relación con otra palabra que es Teón y que se menciona en el Génesis en los primeros 2 capítulos. Y la palabra Teón hace referencia al abismo, para que te vayas dando cuenta un poco del paralelo. Pero aquí, ¿qué sucede? Están estos dos principios sexuados, varón, mujer, por un lado Apsu, las aguas dulces, por el otro lado Tiamat, las aguas saladas del mar, y a partir de esos dos principios sexuados van a surgir todos los dioses. Nacen todos los dioses a partir de estos dos, de Apsu y de Tiamat. Pero ¿qué pasa? Los dioses empiezan a ser muy fastidiosos, los nuevos dioses, para Tiamat, y Tiamat se desespera. Y en el desespero de esos nuevos dioses que se han creado, ella decide matarlos. ¿Eso qué hace? Hace que Marduk se oponga a Tiamat y peleen. Y en esa pelea, Marduk vence a Tiamat y en la pelea, como la venció, la parte en dos como una ostra y con ella hace la bóveda del cielo. Es un mito. Con la sangre de ella, que es la diosa rebelde, Marduk va a crear al hombre como tal. Entonces mira que hay otro relato que también es muy antiguo y que hace parte de esta cultura. Miremos finalmente este y ya no te canso con más relatos, pero este es muy chévere porque este tiene mucho que ver con el Génesis. Esta es una epopeya llamada Gilgamesh. Es de esos textos que conservamos en la historia porque tienen una antigüedad enorme y nos hablan de ese legado sumerio como tal. Es la más célebre tal vez de todas las obras de Mesopotamia, de esa literatura antigua. Se va a desarrollar en más de un milenio, o sea, se va a mantener en tradición oral y se va a ir construyendo. Y va a estar entre Asiria y en Babilonia, esta narración viva. Va a tener una gran divulgación, por eso te digo que es de las más conocidas. Y más adelante la van a recopilar los hititas en Palestina. Tiene 12 cantos, es un poema, una epopeya larga. Y en esos 12 cantos, ¿de qué va a hablar? Resulta que hay un héroe en Sumer, ¿sí? Que es esta región. Y el héroe se va a llamar Gilgamesh, por eso lleva el título de la epopeya, su nombre. Él es muy orgulloso y entonces se va a hacer muy insoportable para los dioses. Así que los dioses planean cómo acabar con Gilgamesh, que es como el héroe de la epopeya. Le crean un rival que viene más, es como un monstruo que luego se va a convertir como en humano y se llama Enkidu. Y envían a Enkidu para que acabe con la vida de Gilgamesh. Pero cuando se encuentran los dos, resulta que los dos se hacen supremamente amigos. Y entonces Gilgamesh y Enkidu terminan de íntimos. Y lo que hacen es de amigos empezar a vivir sus aventuras. Pero llega un día en que los dioses causan la muerte de Enkidu. Y entonces Gilgamesh va a sufrir mucho y va a descubrir la crueldad de la muerte. Eso va a marcar mucho a Gilgamesh, que va a anhelar encontrar la inmortalidad y se pone a buscarla. Y va por allá y se encuentra con el sobreviviente del diluvio del que te hablé. Y cuando se encuentra con el sobreviviente del diluvio, él le habla de un secreto de la planta de la vida. Así que Gilgamesh se va a apoderarse de ella, pero una serpiente le roba la planta y Gilgamesh se tiene que resignar a morir. Te cuento esta historia porque luego vamos a ver que en el Génesis hay un parecido enorme con algunas escenas de esta epopeya, pero sobre todo para que veas que aquí está el drama de la mortalidad. Los dioses tienen algo que no quieren compartir con los hombres y al hombre le toca temerles y estar a merced de ellos.
Va a pasar algo en 1929, no te angusties que ya vamos a acabar. Y es que en 1929 van a descubrir una biblioteca muy antigua de una ciudad llamada Ugarit. Actualmente esa ciudad o esa región de Ugarit se llama Ras Shamra y está en Siria. Sí, espero haberlo pronunciado bien, pero yo no sabía si se pronuncia así. Creo que es de esa manera. Y mira que allí está en rojo Ugarit. Ese es el lugar donde se ubica. Si te vienes más hacia abajo vas a encontrar al pueblo de Israel, por lo tanto está en medio de esa cultura. Es un hallazgo muy importante porque al descubrir esa biblioteca se tuvo acceso a muchos textos que nos permiten conocer hoy en día cómo era la cultura y la idiosincrasia de esos pueblos ubicados en estos lugares. Es así como podemos descubrir que esta civilización de Ugarit va a alcanzar su cumbre hacia el 1500 a.C., más o menos. Mira que el 1500 a.C. es más o menos la época de los patriarcas, ¿sí? Ellos tienen un dios principal, y el dios principal de ellos se llama El, como suena, El, como el pronombre, El. Era representado por la figura de un toro. Así concebían ellos a este Dios. Mira qué interesante, por ejemplo, si te acuerdas de uno de los relatos del Génesis, el pueblo se hace un becerro de oro para adorarlo. Seguramente ahí hay un vestigio de este tipo de religión y de creencia, donde la divinidad principal era un toro y se llamaba El. Además hay algo más interesante, y es que uno de los nombres que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento es Elohim. Y Elohim es el plural majestic de Él. ¿Qué es un plural majestic? Un plural majestic es, por ejemplo, lo que hace el Papa. El Papa habla en primera persona, pero usa el plural haciendo uso de primera persona. Entonces él no dice he decidido, sino hemos decidido. Eso es un plural majestic, como que se le da más importancia al pronombre personal usando el plural, pero hablando en primera persona. Espero no esté siendo muy enredado. Pero entonces el Elohim es el plural majestic de Él, ¿sí? Y eso es interesante porque ahí dices, oh, ahí puede haber algo muy de parentesco con esta cultura, y no es raro. De hecho, esta cultura va a rendir un culto especial a las fuerzas de la naturaleza. De ellas se van a derivar muchas de sus divinidades, son politeístas. Ahí va a aparecer un Dios, y ahora entiendes por qué te estoy hablando de estas vainas, porque va a aparecer un Dios muy nombrado en el Antiguo Testamento, y es Baal. El Baal no era un único Dios, hay quienes dicen que eran varios dioses llamados Baales, pero Baal va a hacer referencia al Dios del huracán y de la lluvia, ¿sí? De hecho, se habla de Baal como el jinete de las nubes. Pues claro, si es un huracán o la lluvia, pues va encima de las nubes, por eso esa figura del jinete. Es interesante que, por ejemplo, en el Salmo 68:5, al hablar de Dios, se concibe así como un jinete que va en las nubes. Date cuenta del parentesco y de cómo las ideas empiezan a ser absorbidas de una cultura a otra. Otra de sus divinidades se llama Anat, y Anat va a ser la hermana de Baal. Ella va a tener otro nombre que también seguramente alguno ha escuchado en el Antiguo Testamento, Astarte. Y es que es otra divinidad con la que el pueblo continuamente va a estar chocando. Astarte es la diosa de la guerra, del amor y de la fecundidad, ¿sí? Y hay algo interesante, y es que para los que rendían el culto a Astarte, había una conexión entre la fertilidad humana y la fertilidad de la diosa en torno a la tierra y a todo lo que existía. Por eso hay cultos sexuales en esta cultura para Astarte. Para nosotros serían como especies de orgías, pero para ellos eran como una manera religiosa de invocar la fecundidad de la diosa. Entonces habían incluso prostitutas sagradas y habían artesanos, que eran los lugares donde se reunían a rendirle culto mediante el ejercicio sexual como tal. Esos ritos buscaban obtener la fecundidad de la tierra, de los rebaños, pues porque si se agradaba a la diosa, entonces ella iba a bendecir también la tierra, las cosechas, etc. Y eso va a ser algo curioso, porque Israel se va a encontrar con eso, y a muchos les va a parecer llamativo eso, y por eso el pueblo va a decir, no, eso es reprochable, eso no puede permitirse, y van a combatir mucho la cuestión sexual y demás, etc. También
especialmente en el reino de Samaria, es donde van a sentir una mayor atracción por este tipo de culto de la religión cananea, por todas estas prácticas como tal. Eso encontró a Ugarí. Y en medio de todo eso, Israel, ¿qué? Israel, y hay algo muy interesante ahí, tiene una novedad muy propia, y es que Israel, a pesar de que está en medio de tantos politeístas, de tantas concepciones cosmológicas desde los poderes de la naturaleza, para ellos es clara una vaina, y es el Shema Israel Adonai Edad, y es: escucha Israel, el Señor es uno. Ellos, en medio de politeístas, tienen la particularidad de que han descubierto que Dios es uno y que fuera de él no hay que rendirle culto a nadie. Tienen conciencia de que Dios sí le ha hablado y de que ellos lo que hacen es responder. Y por eso quiero mostrarte un poco estos círculos. El que observas aquí en la mano izquierda de la pantalla es la manera como se relacionan los otros pueblos. Para ellos, el hombre va mediante el mito al mundo divino y trata de dominar a los dioses mediante los ritos. O sea que los ritos son como hechizos, encantamientos, cosas que buscan que por favor la divinidad actúe a nuestro favor. Entonces hacemos los altosanos, están las prostitutas sagradas y lo que buscamos es que la divinidad nos dé lo que tiene para darnos, la fertilidad de la tierra. Miren la relación cómo está. Ellos son los que buscan a la divinidad mediante el mito y mediante el rito buscan cómo dominarla y traer sus favores. En la parte derecha, en cambio, está cómo se relaciona el pueblo. Y el pueblo entiende diferente. Para ellos ha sido Dios quien los ha buscado, porque Dios los eligió. No son ellos los que cogen para Dios con el mito, sino que Dios se les ha revelado y les ha hablado. Y entonces la fe y el rito no son algo para manipular a Dios, sino que son respuesta a la manera como Dios les ha hablado primero. Creo que este cuadro nos muestra claramente cómo es un pueblo con una novedad muy propia. Y ahí es donde empieza, a pesar de todas esas similitudes, de todo lo que tomaron de esas otras culturas, porque hay rasgos de ello, a tener una diferencia marcada y absoluta sobre el resto de pueblos con los que viven. Y bueno, creo que los voy a dejar aquí. Aquí ya comenzábamos un poco con la inmersión en la Biblia. Hablar un poquito del Pentateuco, es algo muy corto, pero prefiero que lo hagamos la próxima sesión por cuestión de tiempo. No pensé que me fuera a llevar tanto. Les voy a dejar una tarea y antes de pasar a las preguntas, por si alguno la pueden escribir allí en los comentarios, la tarea va a ser esta: léanse los 2 primeros capítulos del Génesis. Leer los 2 primeros capítulos del Génesis. Léanlos en clave de oración, bonitos, si pueden hacer lección con algún pedazo de ellos, háganlo por favor, porque ante todo acuérdate que la palabra es un libro sagrado para nosotros, es Dios que habla ahí. Entonces bonito si lo haces en clave de oración, pero también en clave de estudio. Grábate los detalles, analízalo, lee a ver qué te muestra, para que en la próxima sesión los podamos abordar como parte de nuestro meternos al libro del Génesis. Quisiera hacer esta pregunta porque, bueno, yo me imagino que todos al empezar teníamos expectativas respecto al curso. Yo quiero saber cómo van con esto, cómo se han sentido, si hay algo que podamos modificar, si están a gusto, si ha sido comprensible. Es importante para mí saber cómo vamos en este camino de conocer la Escritura. Así que si alguien se le mide a compartirnos brevemente, por el chat diga yo y le damos la palabra. Listo, yo David, te escuchamos. No, y fue súper aclarador, muchísimas cosas, porque pues a mí me apasiona mucho el tema de la mitología antigua, todo el tema de las culturas, y si había tenido un conflicto frente a todo el tema de los sumerios con el tema de la escritura y la mitología, lo había leído mucho. Y en algún momento yo le decía a Johanna que encontraba la relación de la mitología sumeria y de la Babilonia frente a los escritos, pues tomando en cuenta que pues era un pueblo nómada. Entonces yo decía, muchos de los escritos son muy parecidos a la mitología frente al tema del Génesis y a otros libros, y tenía ese conflicto. Yo decía, lo que tú decías, decía, bueno, pero ¿qué? ¿Lo copiaron? ¿Cómo fue ahí?
hubo una contaminación frente al hecho de que vivieron mucho tiempo con la comunidad de Sumeria y adaptaron algunos de sus textos, de sus libros, de su cultura, pero ya cuando tú haces toda la aclaración y haces ese barrido por ese camino histórico, pues aclara muchísimas dudas que tenía y para mí fue como, de hecho como de que, pucha, se acabó el tiempo y falta tanto para oír de esto porque es tan interesante y pues me encantó porque pude aclarar muchas dudas que tenía y al mismo tiempo pues mantener como viva la pasión que tengo frente a todo el tema de la mitología antigua, que me parece muy interesante, y la relación que se tiene frente a las culturas nómadas que habían en ese momento. Entonces, fue muy, muy aclarador y qué lástima que el tiempo se acabó tan rápido. Muchas gracias, Davidcillo. Dios te bendiga y gracias por compartirnos un poco eso. ¿Alguien más se atreve a contarnos un poquito cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? Si hay dudas, recuerden escribirlos en las preguntas. ¿Quién más quiere compartir brevemente? ¿Quién se anima? Que escriba por el chat. Yo me lo envío. Bueno, Viviana Valenzuela. Viviana, te escuchamos. Vale, pues es que recordaba con todo esto que aprendimos hoy, de algo que aprendí hace muchos años en una corporación católica llamada Casa de la Misericordia, hace muchos años. Y ellos nos decían que era muy interesante ver cómo en el relato de el Génesis de la creación, que pues tiene todas estas influencias que acabamos de ver hoy, igual era muy bonito cómo coincidía con los estudios posteriores a nivel de la ciencia, de cómo se dio la evolución, digamos, en la Tierra. Entonces, cómo se encontraban esas coincidencias entre el orden en que las cosas aparecían, y cómo fue la inspiración del Espíritu Santo tan increíble que ahora en esas épocas donde de ciencia, pues aún muy poquito, igual hubiesen esas coincidencias. Entonces, pues, sí, viendo cómo la influencia de lo que se dice de la tradición y esto, es muy bonito, en serio, cómo mi Dios se vale de todo para hacernos ver su sabiduría y para que también la compartamos con Él. Entonces, es muy bonito eso. Súper, súper, y muchas gracias, Vivi. Y mira lo interesante, o sea, es que tal vez a veces cuando no conocemos la Biblia, esperamos, y lo primero que uno imagina es, pues, como un dictado, ¿no? Como que llegó Dios y empezó a dictar y todo quedó ahí, entonces esto es o es así. Y entonces cuando alguien viene y nos dice no, perdemos la fe porque decimos, uy, no, pero entonces ese libro dice mentira. No, espérate, es que para poder comprender tienes que entender que esto es tan de Dios, porque es palabra de Dios y Él escribe de derecho hasta en renglones torcidos. Pero también está la mano de autores que como tú y como yo tuvieron una cultura, tuvieron influencias. Es una experiencia de fe que nos muestra también esa humanidad. Y desde ahí es donde se puede comprender la verdad de la Biblia en su esplendor, juzgándola de la manera adecuada. Y no tal vez a veces, de verdad que vienen otros y nos meten los dedos en la boca y uno dice, no, pues sí, como que no es tan cierto, como que en qué creo yo, no. Lo podemos mirar sin temor y eso me parece muy bonito. Eso nos hace amarla más, ser conscientes de que tenemos que conocer muchas cosas para poder valorarla en su esplendor, sin negar que el Espíritu Santo cada vez que te acerca ya tiene algo para ti aquí. No necesitas ser un doctor en Biblia para relacionarte con la palabra de Dios que está aquí para ti. Pero en la medida que la conozcas, muy seguramente la vas a amar más y la vas a comprender con mayor justicia. Por aquí hay otros comentarios, los leo brevemente. Joana Marín dice, Padre, es un universo tan inmenso la Sagrada Escritura que cada miércoles nos enseñas y nos dejas con ganas de saber más y más. Amanda Flores dice, a mí me ha parecido genial, la verdad he aprendido mucho. Lo que me ha gustado es que el Padre le aporta mucho cuando nos da datos históricos que nos ayudan a comprender las costumbres y los relatos de la Biblia. Gracias, Amandita. María Bermúdez dice, este curso es muy completo, Padre, nunca me imaginé que lo iba a disfrutar tanto. Me siento como un niño estrenando juguete. Mil gracias, Padre, por hacernos partícipes del mismo. Muchas gracias a María Bermúdez. Ivonne dice, Padre, gracias, es importante conocer esta historia para entender lo que veremos.
Zulay dice, padre, no me imaginé cuánta historia tiene este hermoso libro sagrado. Es un curso a profundidad. Gracias por cada encuentro, aprendí mucho. Sandy Barahona, creo que es muy interesante. He aprendido muchas cosas y profundizado otras. A todos, bueno, perdón si no los leo todos. Yo he querido eso, sí, yo he querido que este curso tenga el rigor que si estuviésemos estudiando Sagrada Escritura. Obviamente hay cosas que no abordamos por tiempo y que no quiero perder, que es un curso más de un barniz sobre la palabra, pero me parece muy bonito que ustedes puedan tener el conocimiento lo más completo posible. Eso me parece muy, muy bello y que sea esa la oportunidad. A mí a veces me da temor porque, créanme, que a mí me apasiona esto y me pongo a leer y a buscar y porque no me sé esto de memoria. Bueno, también se le van olvidando cositas, entonces eso exige preparar. Pero cuando yo lo hago, también pienso a veces y digo, ojalá no sea muy ladrilludo. Entonces por eso les pido que si en algún momento llega a ser ladrilludo, se me cansa, padre, la verdad la metodología no aguanta, eso está muy aburrido, me lo digan. ¿Sí? Lo que me interesa a mí, nos adaptamos, cambiamos, no hay lío, pero lo que me interesa es que nos mantengamos y sigamos en este aprender de la palabra. En 8 días veremos eso que nos quedó el pedacito de aprender un poco de una introducción muy breve al Pentateuco. Nos vamos a meter al Génesis y yo espero que alcancemos a meternos a los relatos de los capítulos 1 y 2. Vamos a analizarlos en perspectiva de estudio. Y cuando te digo en perspectiva de estudio, es que vamos a hablar de su relación con otros relatos también de la cultura sumeria o mesopotámica, ¿sí? Va a estar ahí presente esa relación. Los vamos a ver sin temor, porque sencillamente esta es una manera de estudiarla para comprenderla que no le quita para nada lo divino. Detrás de estos relatos, aún debajo del ropaje mitológico, está una verdad teológica hermosísima. Y de eso vamos a hablar también en la próxima sesión. Creo, Jonathan, que no hay preguntas, ¿verdad? ¿Cierto que no? No hubo preguntas. No, padre, no hubieron preguntas el día de hoy. Jonathancito, yo quería preguntarle a su merced si para los que quieran hacer parte del ejercicio de lección, bueno, primero si mañana podemos, qué vergüenza, yo voy comprometiéndolo sin preguntarle, pero también si es posible que usemos este mismo link o tendremos que usar otro. No, padre, no hay problema con el link. Se puede usar y pues yo les daría acceso, pero no podría estar participando. No, perdón, yo sé que si se tiene trabajo y demás. Antes, muchas gracias que nos ayuda. De verdad, mil gracias. Tranquilo, padre. Sin problema. Y bueno, entonces, mañana a las 7:30, los que quieran pues vivir el ejercicio de lección, la idea del ejercicio es que los que no se han familiarizado puedan familiarizarse aún más con la lección y aplicarla en la vida diaria. Si alguno ya conoce, igual quiere hacer parte, bienvenido, bienvenida. A las 7:30, mañana entonces, Jonathan, Erika, mil gracias por esa labor tan bonita que nos prestan, con todo lo del aula, con la grabación de cada sesión. Muchas gracias a los dos, que Dios me los bendiga mucho, de verdad. Y a todos muchas gracias. Vamos a terminar. Pongámonos en la presencia de Dios y consagremos nuestra noche. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Erika? Sí, qué pena. Antes de que terminemos, quisiera saber si alguno tuvo algún inconveniente para ingresar al aula, a Classroom. Sí, si han podido ver los materiales, pudieron entrar al aula que ellos crearon. Cuéntenos por el chat si va bien eso, o si no lo han intentado, o no sé. Vale, la idea también era, pues nosotros subimos la tarea que el padre colocó para que pudieran subirla y pues el padre también pudiera revisarla. Entonces, no sé si pudieron entender cómo subirla o si tienen alguna inquietud, porque pues la idea sería que estuviera previo para que el padre pudiera revisarla. De pronto, si alguno no ha entrado al aula, no sé, Erika, si hay forma de pegarles un link en los comentarios, tal vez. ¿Se puede? Perdóname. ¿De qué? ¿Sí? No te entendí, padre, perdón, disculpa. Si podemos, tú tienes a la mano de pronto el link del aula para poderla colocar en el chat.
Sí. Sí, ya. Bueno, entonces Erika les va a poner el link del aula virtual. En esa aula, los que no han entrado, están los contenidos del curso, las diapositivas, las grabaciones de cada sesión. Y por ejemplo, con Erika y Jonathan habíamos subido una orientación, una pequeña guía sobre la lección que hacer para hoy. Entonces, esa guía también estaba allí. No sabemos si ustedes pudieron acceder a ello, si la vieron, si no. Por ahí también Erika y Jonathan nos habilitan para poder subir las tareas si alguno quiere que las revisemos. Entonces, que nos cuenten un poquito a través del chat de pronto cómo les ha ido con esa experiencia, o si tienen dudas que Jonathan y Erika muy gentilmente nos aclaran. Y mientras nos confirman por el chat, vamos a terminar nuestro encuentro dándole gracias a Dios por la posibilidad de estar aquí, de conocer más acerca de su palabra. Vamos a pedirle que nos siga enviando su Espíritu Santo para crecer en la fe y en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y nos vamos a encomendar a nuestra Madre del Cielo, ella la llena del Espíritu Santo, para que ella que recibió la palabra del Señor y la vivió, nos ayude a hacer lo mismo. Por eso digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición. Dios, que los ama inmensamente, los bendiga, los acompañe siempre, los fortalezca en medio de la debilidad, los llene de esperanza aún en la tribulación, aumente su fe y la certeza de saberse amados, amadas por Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Bendiciones, Jamie. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Luz Marina, buenas noches, que descanses. Gracias, Padre. Bendiciones también. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias, Padre. Vivi, gracias, qué bonito que estás ahí siempre. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Padre. Feliz noche y bendiciones a todos. Dios te bendiga.